Hemos estado aquí preparando con los compañeros la plataforma, también hemos estado en el resto de comunidades autónomas. Nosotros para este año un convenio que va a afectar a más de 300.000 trabajadores. Lo que esperamos de este convenio son tres cuestiones esenciales. Una, en materia de jornada, ser capaces de reducir jornada, de garantizar el descanso semanal, que ahora no lo están dando las empresas. Vamos a pedir en la plataforma 2 días de descanso, ahora mismo no están respetando ni el día y medio, con lo que tenemos dos batallas, una que respeten y otra conseguir los 2 días. Y por otro lado, también hemos planteado como objetivo prioritario para este convenio toda la política salarial del convenio. Es un sector que de manera generalizada los salarios son bajos, están por debajo de los 1.000 euros de manera generalizada, donde está el grueso de los trabajadores y de las trabajadoras, y nos hemos fijado como objetivo para este convenio que el salario mínimo sectorial no esté por debajo de 1.000 euros, ese como objetivo para el convenio. Y luego un incremento salarial que esté por encima del IPC real. Necesariamente tenemos que crecer por encima del IPC real para recuperar poder adquisitivo, para que los salarios de los trabajadores que ya son bajos se vean incrementados de manera clara y efectiva, que no se queden en el aire. Y luego en materia de conciliación, de políticas de igualdad, también tenemos objetivos claros, sobre todo porque es un sector donde prácticamente el 60% son mujeres, mayoritariamente también es sobre todo gente joven, jóvenes, hombres y mujeres, y son los que están en peor situación, los más perjudicados, porque es donde más se nota la discriminación, ya no solo salarial, sino efectos de promoción, efectos de reconocimiento. Entonces son objetivos que nos hemos planteado para este convenio. La realidad de este sector es que la patronal es excesivamente beligerante con las organizaciones sindicales y en concreto con la Unión General de Trabajadores. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con este convenio? Como un acto digamos, el convenio al final, la negociación del convenio y la llegada al acuerdo, si se llega al acuerdo, es un acto pacífico, de entendimiento de las partes. Lo que pretendemos es que ese acto pacífico se refleje también en el tratamiento de las empresas a nuestros representantes sindicales, que el hecho de que nuestra organización asuma el convenio de manera corresponsable tenga, por el contrario, por parte de la empresa y de determinadas empresas en concreto, de la gran empresa de la distribución en concreto, tengan la misma lectura, respeten a nuestros representantes, respeten a nuestros delegados y nuestra organización tenga el reconocimiento que se merece.